Todo lo que ocurrió no lo sabemos, porque pasaron muchas cosas, pero sí pasó que fue un punto de partida importante porque por aquel año, en aquel octubre del año 90, hice mi primer viaje a Estados Unidos, aquel Miami de la película o de la serie que estaba tan de moda, o que era Corrupción en Miami, y llegabas a una ciudad donde pasaba de todo, porque sobre todo pasaba en cierta medida lo que estaba pasando en aquella serie, ¿no? Una serie además de una repercusión internacional increíble, porque no es como ahora que hay esta cantidad de posibilidad de ver series de todo tipo, ¿no? De aquella, aparte que había muchos menos canales también de televisión, y por supuesto nada que ver, pues era una serie que enseñaba una ciudad pues que todo el mundo en algún momento determinado, por aquel entonces, tenía ganas de conocer, ¿no? Y yo me presenté allí y a partir de aquel momento, luego ya un poquito más tarde llegaron mis hermanos y fue una ciudad que bueno, pues que formó parte de nuestra vida o que sigue formando parte de nuestra vida hasta ahora. Como decimos, más de la mitad de nuestra vida hemos estado ligados a esa ciudad americana, claro. Pues yo creo que en general todo, ¿no? Era, pues como decimos, era una ciudad en plena efervescencia, había mucho de todo, era casi un zoológico literal en cuanto a personajes o en cuanto incluso a animales que veías por allí por la calle, gente paseando una iguana con un cerdo vietnamí con una cadena. Y la verdad que para nosotros que crecimos con el folclore latinoamericano, llegar allí pues fue como que un niño que llega a un gran almacén con todos los juguetes. Oíamos de primera mano pues lo que habíamos escuchado, que nuestro padre nos lo había mostrado de pequeños, y allí pues escuchábamos una cumbia colombiana, o un joropo venezolano, o una cueca chilena, o una habanera, que por supuesto hay mucho cubano. Y la verdad que fue algo pues muy bonito, muy atractivo y que nos enganchó. Pues mucho de aquello. La sesión de fotos, por ejemplo, ¿no?, que hemos hecho para este disco, hemos querido que sea también un poco reflejo de aquella época. Y le pedimos a un amigo que nos consiguiera, si era posible, los dos modelos más icónicos que salían en aquella serie, que eran dos Ferraris, un Testarossa y un Daytona, y tuvimos la suerte de que nos consiguió esos coches, ¿no? Hicimos una sesión de fotos con esos coches, que curiosamente, en aquel año 90, ya en el año 91, yo la primera vez fui con un amigo a comprar coches y motos allí a Estados Unidos. Y al año siguiente, en el 91, había un concesionario de coches que vendía uno de los Ferraris de la serie, un Testarossa de aquellos, que me acuerdo de color blanco con tapicería palomino, llamaban, era color palomino, que era una especie de marrón ahí, un poco raro, ¿no? Y lo tenían a la venta. Qué pena no haberlo comprado. Básicamente no lo compré porque no tenía dinero. Pero si no lo hubiera comprado, y ahora mismo sería una reliquia seguro, porque fue un coche icónico que se hizo además precisamente, parece que estamos hablando en una revista de coches, pero que se hizo precisamente con ese color para esa serie, ¿no? Y todo lo que se veía por aquel entonces en esa serie es lo que se veía realmente en la ciudad de Miami, ¿no? Era una ciudad que estaba saliendo de una época muy turbulenta, de aquella época donde mucho del narcotráfico entraba a los Estados Unidos por ciudad, y donde había mucha impunidad a la hora de mover dinero de todo ese negocio, y donde había pues mucha, bueno, que la gente le encantaba ir presumiendo y haciendo mucha ostentación de absolutamente todo, ¿no? Y todo eso se veía en Miami, veías mucha extravagancia, y estas canciones cuentan mucho de aquello. Hay dos canciones que son como primera y segunda parte en este disco, ¿no? Una es La Primera Noche, que es con la que empieza, y la otra la de Miami 1990. Son canciones que están en el mismo tono, tienen una armonía similar y son como partes diferentes de un mismo Miami. Uno que habla de la primera noche, de aquel primer viaje, de lo que pasó, de parte de lo que pasó, y otra, Miami
un poco mal descriptivo, en plan más generalista, ¿no? Y ahí hay un reflejo pues eso, lo que se cuenta en la canción. De repente llegaba un cura por la calle, nunca sabremos si era un cura de verdad o era un cura disfrazado, pero que llegaba con cotorras en el hombro, no me acuerdo las que tenía, no sé si tenía 4 cotorras o 6 o 5, y a la gente le iba ofreciendo, toma, llévala para casa, tú, como un loro ahí. Y dice, ¿qué hago yo con un loro? Primero, ¿dónde meto el loro, no? Y, o sea, era extravagancia pura cada paso que dabas por aquella ciudad, ¿no? Empezar a hacer una armonía, primero un concepto, una idea de canción, luego sobre esa idea de canción, sobre todo la idea sonora de lo que va, de cómo va a ser la canción, del estilo de la canción, y luego determinar cuál va a ser la historia que va a contar esa canción. Y una vez que se tiene claro cuándo va a empezar a contarse esa historia, hacer una melodía que se mueva bien un poco entre la armonía que has creado para esa canción, con un tarareo casi siempre previo, que al final es lo que resulta ser el fraseo de esa canción, ¿no? Y esa es una labor que me concierne a mí y que luego enseño a mis hermanos y que luego ya nos ponemos manos a la obra para grabarlas. Bueno, yo no sé si mejor o peor, la globalización y todos los cambios que ha habido tan sustanciales en todos los sentidos, en la música, en lo que a nosotros nos ocupa, pues ha habido cambios radicales. No hay duda de que hoy la oferta es muchísimo más amplia, independientemente de la calidad o no. Pero bueno, yo creo que donde hay cantidad hay calidad, y siempre hay que saber indagar y buscar en lo que te gusta o lo que es más propicio, más favorable para tus gustos o para... O sea que bueno, pues yo creo que mi padre diría que lo suyo era mejor que lo de ahora, que lo nuestro de nuestra época cuando teníamos 20 años, nosotros, nuestros hijos, si tuviéramos, bueno, yo tengo un medio hijo, pues seguramente que dice que lo suyo es mejor que lo mío, y a lo mejor pues dentro de 40 años el hijo de mi hijo pues dirá que es lo suyo mejor que lo de su padre, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión siempre, ¿no? Bueno, León es cierto que tiene una identidad propia y siempre la ha tenido, y creo que hay veces en las que todo depende de cómo se cuenten las cosas, ¿no? Creo que los leoneses, nosotros no procuramos hablar de política ni meternos en nada porque esto es pura política, pero al final es cierto que los leoneses también buscan tener, bueno, pues esa propia identidad sin tener a lo mejor que estar incluidos en una comunidad que a lo mejor en cierta medida pues una gran mayoría de leoneses entienden que no les corresponde, ¿no? Y es un tema muy delicado porque en muchos casos se confunde la intención con ciertas cosas que no tienen nada que ver con separatismos ni con... O sea, lo de León es una cuestión más que nada de reubicación de lo que a lo mejor debiera ser el espacio que debiera ocupar la propia región, ¿no? La propia provincia leonesa. Mira, el otro día nosotros tenemos muchos amigos, tenemos amigos abogados, tenemos amigos albañiles, tenemos amigos políticos y tenemos amigos políticos de diferente signo, ¿no? Y el otro día me manda un mensaje uno diciendo que había leído un titular que habíamos dicho que que los políticos actuales, que hay una generación política que no merece la pena. Y le dije, digo, es imposible, nosotros no hemos dicho eso. Decimos otra cosa, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que escriben, ¿no? Lo que sí decimos es que la clase política en estos momentos no es la que se considera la mejor clase política de la historia de la democracia, pero sí sabemos y sí reconocemos que hay muy buenos políticos, aunque no sean tantos como había antes, ¿no? Es cierto que parece que en un momento determinado
efectivamente lo que cuenta es un circo, ¿no? A veces el Congreso, pero no por eso dejamos de reconocer que hay políticos que merecen mucho la pena y hay gente que merece mucho la pena y que de verdad se toma la política en serio como lo que es la política, ¿no? Luego también hay otra vertiente política que desde luego no merece la pena en ningún momento, pero que igual que hay en todas las profesiones o en todas las partes de la sociedad, ¿no? Hay gente que merece la pena, pero en todo. No vamos a especificar en más, pero es así. Igual que hay buenos abogados y malos abogados, y que hay buenos músicos y malos músicos. Esto pasa lo mismo en la política, pero por supuesto que creemos en que el político debiera ser pues vocacional y dedicarse a lo que realmente le ocupa, ¿no? Entonces hay gente que así lo tiene y así se lo toma, y hay otra gente que no. En el estudio y fuera del estudio. Sí, nos peleamos como hermanos, ¿no? Y quien tenga hermanos y diga que no se pelea, pues, no es verdad. Cada vez que se escribe una canción o cada vez que se graba un disco, procuras que esa canción o ese disco sea el mejor. Porque cada cosa que se hace, y que se hace con conocimiento, con convencimiento y con amor, la haces para que sea lo mejor que has hecho nunca, ¿no? Es imposible que cada canción sea la mejor que hayas hecho nunca, pero por lo menos lo intentas. ¿Qué pasa? Que las canciones, en la mayoría de los casos, quien define si son buenas o malas es el paso del tiempo, ¿no? Y hay ciertas cosas que como son tan ajenas a nosotros y dependen tanto del público, nosotros lo único que podemos decir es que lo que hacemos lo hacemos con la mejor intención y que sea el mejor disco de todos los que hemos grabado, ¿no? Que luego, pues si viene un exitazo increíble, pues maravilloso. Pero hay ciertas cosas que no controlas y sobre todo llegados a este punto nos paramos a pensar en que lo que queremos es que sea un disco lo suficientemente decoroso como para que nos permita seguir haciendo lo que más nos gusta hacer, que es tocar y disfrutar de los conciertos, ¿no?